nosotros siendo parte de la Red Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Dentro de las funciones principales para nosotros está en que todas las personas que hacen parte de las diferentes regionales conozcan cuál es el proceso de donación y por qué es importante para nuestro país. No sé si ustedes sepan, en Colombia hay más de 3.700 personas que están a la espera de un órgano hoy. Más del 90% están esperando un riñón. Y ustedes lo pueden ver en los diferentes pacientes que están en un proceso de diálisis, por ejemplo, que cada 2 o 3 días tienen que ir y sentarse en una máquina a que haya una recirculación y, por supuesto, filtración de su sangre para que puedan seguir viviendo. El trasplante ha demostrado que en el siglo XX, cuando se descubrió, y a partir de los procesos que hemos hecho, transforma no solo la calidad de vida de las personas, sino les da muchísimos más años para que puedan compartir con su familia. Además de eso, transforma también las familias, porque todo ya no va a girar en torno a la persona, sino va a transformar muchas realidades. Sé que saben ustedes de personas que acá en Yopal, y que en todo el departamento de Casanare y en las regiones circundantes, pueden estar afectados por esta misma dificultad. Y nosotros tenemos una responsabilidad social, que es venir a hacer promoción de la donación de órganos y tejidos en los diferentes hospitales que tengan unidad de cuidado intensivo y servicios de reanimación y urgencias, y por supuesto con la población general, porque hoy nosotros quizás estamos ajenos a la circunstancia, pero el día de mañana podríamos estar experimentando una necesidad como esta. ¿La donación cambia vidas? Por supuesto que sí. Solo el año pasado, estamos hablando del 2023, se realizaron en Colombia más de 900 trasplantes de órganos. Quiere decir que 900 personas tuvieron posibilidad de seguir viviendo. Pero la pregunta que nos hacemos es, si hay casi 3.700 personas, ¿cuántas de esas personas quedaron a la espera? Muchísimas más. Mueren cada año en el país entre 200 y 300. Quiere decir que hay una labor mucho más grande y amplia que debemos que hacer. Ahora, para terminar esta parte y darle la oportunidad a mis compañeros de hablar. ¿Casanare es importante? Claro, todo el país es importante. Y Casanare hace parte de la regional número 1, cuya sede central es Bogotá, y nosotros tenemos la responsabilidad de ir a los diferentes lugares también a hacer esta labor. Porque así como en Bogotá o en las diferentes ciudades del país hay necesidades de esta índole, Casanare no es ajena a esta dificultad, a esta circunstancia. Y es importante que todos los casanareños conozcan acerca de la donación de órganos, los beneficios que esto tiene y cómo podemos cambiar las vidas de las personas a partir de lo que hacemos. Así que gracias por estar acá y ser ustedes el canal por el medio del cual nosotros podemos llegar a más personas y que nos escuchen. Y que esto sea el inicio de muchas intervenciones y de muchas participaciones y que sobre todo las personas puedan conocer el beneficio que esto tiene y a su vez puedan participar con nosotros de lo que hacemos. ¿Vale? Bueno, muy buenos días. Doctor Rosenberg hablaba de 900 cirugías que se habían hecho. Sí, señor. ¿Qué tan, digamos en porcentaje, es eso? Es para cualquiera es muy alto, pero es muy bajo para una sociedad que todavía no ha tomado conciencia. ¿Usted considera que en la dinámica actual, con la información que se tiene a través de las redes sociales, se ha tomado un poco de conciencia, pero no se actúa en el momento de tomar la determinación de que sí dono mis órganos? Es una pregunta interesante porque 900 cirugías evidentemente no compensan todas las que tendríamos que hacer. Si hay 3.700 pacientes estaríamos con una franja bastante alta de lo que nos hace falta por llegar. Entonces, respondiendo a esa primera franja, todavía tenemos una deuda con el país. ¿Cómo se mide en Colombia esa deuda? Para que ustedes lo sepan. Se mide a través de una tasa, que es la tasa de donación que se hace por 1 millón de habitantes. Entonces, en Colombia la tasa actual de donación al 2023 está en 8,4. 8,4 donantes por millón de habitantes. En los mejores sitios del mundo, estamos hablando de España, de Estados Unidos, está en 40. Quiere decir que tenemos una deuda todavía muy grande con todas las personas que lo necesitan. Permítame añadir algo adicional. 3.700 personas están en lista de espera,
pero hay muchas personas que están en diálisis que todavía no están en lista de espera. Quiere decir que el número puede ser mucho más amplio. Hay algunos datos que nos dicen que podemos llegar a 15.000 personas. Quiere decir que la deuda es mucho más amplia. Para responder lo segundo, que es el tema de educación, me gustaría que Vanessa lo respondiera. ¿Qué otras actividades podemos hacer a través de redes sociales y qué estamos haciendo? Bueno, pues principalmente la intención es llegar a toda la población general, haciendo una sensibilización como tal de donación de órganos y tejidos, porque lamentablemente la realidad es que la población conoce muy poco acerca de este tema, tiene muchos mitos y creencias que realmente afectan a la donación en el momento exacto, y la familia tiende a tener una negativa familiar a la extracción de componentes anatómicos con fines de trasplante. Entonces, nuestra principal meta u objetivo es generar como una aclaración tanto a esas creencias y esos mitos que nos afectan, y para que la gente sepa con total tranquilidad de que realmente la donación de órganos y tejidos es muy buena para las personas que están en lista de espera, y no solamente para los pacientes, porque cuando se genera un trasplante de un órgano pues que está afectado, el paciente tiene primero a mejorar su calidad de vida, y segundo, a tener una segunda oportunidad de vida como tal, y no solo él, sino su familia, porque la familia se ve afectada en todo el ámbito social, económico, espiritual, emocional, familiar, y toda su dinámica interna cambia. Sobre todo, no nos vayamos lejos, en un paciente que tenga enfermedad renal crónica con una diálisis día de por medio, donde tiene que pasar varias horas en un proceso de diálisis, tiene que estar acompañado. ¿Listo? Y muy seguramente ese cuidador se vuelve un cuidador crónico. Y lo que vemos también dentro de la familia es que los cuidadores también tienden a enfermarse mucho más que su familiar inicial que está en un compromiso de salud. Entonces nos damos cuenta que la donación va mucho más allá de generar no solamente un trasplante, sino que impactamos familia y también impactamos a la sociedad, porque son familias que pueden volver a incluirse en un ambiente laboral de una actividad económica. Entonces también estamos solventando un poco el tema económico tanto familiar como para la sociedad. Buenos días. Precisamente, ¿cuál viene a ser ese proceso de incorporación, bueno, o de una persona a ser donante? Porque hay muchos que de pronto están interesados, pero no tienen conocimiento de ese proceso. Bueno, principalmente tenemos una ley que es la 1805 del 2016, donde establece que todos los colombianos al momento de fallecer son donantes de órganos y tejidos, a menos que en vida hayan dicho lo contrario. ¿Qué significa? Si en vida no se dijo que no quería ser donante y llega a tener como la posibilidad de ser donante, se hace algo que se llama presunción legal. O sea, el Estado te toma principalmente como un donante porque tú nunca dijiste que no lo querías hacer. ¿Qué pasa con esta medida? Pues que a pesar de todo, nosotros hacemos algo que se llama entrevista familiar, y le hablamos a la familia acerca del proceso de donación cuando se aplica para donante. ¿Por qué digo que cuando se aplica para donante? Porque no todas las personas que fallecen van a poder donar órganos. Hay dos tipos de muerte. Cuando fallecemos por muerte encefálica, que es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, es diferente a un estado de coma o vegetativo, y esta también es una confusión para la población. Solo en muerte encefálica podemos donar órganos, ¿listo? El otro tipo de muerte es parada cardíaca, que se nos detiene el latido del corazón. En estos casos vamos a poder donar solo tejidos, ¿listo? Entonces ahí vamos a empezar como a sesgar un poquito de por qué hay tan poquitos donantes. Para llegar a muerte encefálica tenemos unas etiologías o algo que nos lleva a este diagnóstico que es muy mínimo en la población. Lo que más encontramos son trauma cráneoencefálico, accidente cerebrovascular, tumores y otras etiologías que nos van a llevar a muerte encefálica, pero muy poca población llega a esto como tal. Aparte de eso, en un proceso de duelo, una pérdida familiar, pues la familia está inmersa en un dolor propio, y es muy difícil que salgan de ese dolor para pensar en ayudar a personas desconocidas. A eso súmale creencias, mitos. Entonces tenemos como toda un escenario que, si bien se puede trabajar y hay mucho por hacer, tenemos que empezar desde nosotros mismos a decir quiero ser donante y hablarlo en familia, o sea, dejar un poquito el tabú para hablar de esto.
También invitar a la población en general a inscribirse al Instituto Nacional de Salud. Aquí en la página del Instituto Nacional de Salud existe un link en donde dice quiero ser donante. Pues hay 3 links, uno dice quiere ser donante, otro dice no quiero ser donante y el otro dice ya soy donante. Cuando le dan clic a este link de quiero ser donante, les van a pedir unos datos principales, nombre, cédula, dirección, correo, y a su correo les va a llegar un carnet. El carnet es más simbólico porque lo importante no solamente es inscribirse para ser donante, sino también es hablar con la familia sobre la donación. Es muy importante hablar en familia sobre donación. Siempre se habla en familia si quiero que me cremen, quiero que me entierren, pero pocas veces se habla en familia de la donación y eso es lo que queremos hacer con esta promoción. ¿Qué tan dadas están las condiciones en los centros médicos para que se realicen esos procesos? Es muy complicado extraer esos órganos y darles todo ese manejo que se requiere para posibilitar que esos les sirvan como donación a uno de los pacientes. Claro. Hay que hacer una diferenciación entre las IPS que son generadoras de órganos, es decir, aquellos donde llegan los pacientes con las alteraciones particulares, como lo mencionó la jefe Vanessa, de muerte encefálica, y aquellos lugares donde se hace trasplante. Eso es muy importante dejarlo en claro. No todas las instituciones del país están habilitadas para hacer trasplante de órganos. De hecho, son muy específicas con unos criterios de habilitación estructurados. Por ejemplo, Casanare no tiene ninguna institución donde se haga trasplante. Las instituciones más cercanas están en Bogotá. Acá lo que se hace es generar los diferentes órganos, se puede generar. ¿Qué se hace en estos casos? Las personas, por ejemplo, que necesitan un órgano de Yopal, están adscritos a la lista de espera en Bogotá, y cuando se dan casos, por ejemplo acá en Casanare, esos órganos se rescatan acá en cualquier institución y son llevados a través de una logística especial a Bogotá, donde están las instituciones que cuentan con los criterios para que se pueda hacer. Esa es quizás es una duda que se tiene. Por esa razón es bueno incentivar. ¿A qué debemos llegar en algún momento a futuro en el país? A que ojalá todas las ciudades tuviesen esa posibilidad, pero por el momento esas son las condiciones en las que estamos. Entonces, ¿qué tan buenas están dadas las condiciones? Primero, que tenemos que incentivar la generación de órganos en todas las instituciones. De hecho, el Oro es una institución que lleva aproximadamente 6 a 8 procesos de donantes, donde se han venido a rescatar y han sido llevados y se han realizado los procedimientos en Bogotá. Quiere decir que esta institución es una insignia y un ejemplo para el departamento de que sí se puede cumplir la función. Pero además, en todas las labores relacionadas con la gestión y demás, pues evidentemente todavía tenemos unos pasos por dar. ¿Sí? Volviendo al tema de la ley que sancionó en el segundo gobierno Juan Manuel Santos, eso de 2016, pues con todas las vicisitudes que nos hablaba aquí la jefe, es bastante complejo entonces, digamos que poder hacerla obligatoria. Pero hay un grupo de la población, como son los NNs y estas personas que nadie las reclama, ¿es muy complicado aplicarla sobre ellos o de pronto priman ahí algunos valores éticos sobre esos casos? Muy buena pregunta. Digamos que hay algunas contraindicaciones para la donación de órganos y tejidos. Dentro de las contraindicaciones que existen están los pacientes que son migrantes ilegales. Si es un paciente migrante ilegal, se contraindica para la donación de órganos y tejidos. Y también están los pacientes NN, o sea, pacientes que no están pues debidamente identificados. Estos pacientes no pueden ser donantes de órganos y tejidos hasta que pues no se identifiquen. Entonces, pues digamos que esa contraindicación, digamos que es absoluta, no se pueden tomar estos pacientes para el proceso de donación. Volviendo al tema de humanizar este proceso, el solo hacer el llamado aquí queda como muy suelto, muy en el aire.
¿cómo se puede adelantar una campaña de motivación, de concientización, porque es de salvar otra vida, y de una se va, otra puede revivir? ¿Cómo hacer, cómo se está haciendo para que no suene tan fuerte el tema de donación de órganos? Porque a veces esa connotación es muy rígida y muy dura, sobre todo como ustedes dicen, si algún familiar falla, muere, no está pensando en eso, sino en su familiar. Muy buena pregunta. En tanto a eso, nosotros como Colombiana de Trasplantes y Fundonar Colombia tenemos un programa que se llama Insprovida, Instituciones Promotoras de la Salud y la Vida, en donde este programa lleva a todas las instituciones prestadoras de salud que son generadoras de órganos, y allí hacemos todo lo que es promoción de la donación como tal, sensibilizando tanto a personal administrativo como asistencial. O sea, y todas las personas tienen que hablar el mismo lenguaje, o sea, deberían saber en torno a donación, y cuando la mayoría de la gente o todos los que están en el hospital sepan qué es donación, sepa cómo es la secuencia, cómo es el proceso, cómo se maneja, podemos estar diciendo que hemos generado una política de donación en toda la IPS. Entonces, el objetivo de Insprovida es llegar a todas las instituciones prestadoras de salud para que se hable el mismo lenguaje, para que se tenga conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos y el impacto que se genera inmediatamente y a futuro, y no solo eso, sino traspasar las paredes del hospital y llegar a población general. ¿Listo? Lo que hacemos es a campañas, actividades, charlas, stand comunicativos acerca de donación, en donde cualquier persona, no importa estrato, nivel, o sea, cualquier persona tiene el acceso a la información y tiene derecho a ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud y registrarse, llevar la información positiva a la familia y sobre todo informarse de unas fuentes fidedignas acerca de donación, y no solamente quedarse con lo que encontramos de las redes sociales, tal vez las plataformas que puedan tener información no completa o tal vez un poco ficticia acerca de la donación como tal. Doctora Vanessa, ¿y se ha hecho una evaluación con las EPS? Porque a veces como que las EPS cumplen su labor, a veces no entregan ni los medicamentos, no entregan la información. Sobre este tema, que es un poquito más álgido, más complejo, si hay una información correcta, así no la solicite el afiliado, ¿se le está entregando? La información correcta hacia el afiliado en tanto a donación siempre se entrega. Digamos, la información de donación cuando por las EPS, pues en las EPS como tal sí se hace promoción de donación, pero lo hacemos por parte de la red de trasplantes, ¿listo? Porque nosotros somos como el ente terciario para que no se generen exactamente. Nosotros somos los que tenemos la información fidedigna porque somos los entrenados. El hospital evidentemente tiene información básica para identificación, notificación, mantenimiento de los potenciales donantes, pero una vez entramos con un paciente que puede llegar a ser donante de órganos, nosotros como coordinadores operativos de trasplantes somos los que tenemos la capacitación para ingresar a estas familias y hablarles y orientarles en el proceso de donación. Añadiendo una cosa ahí que me parece importante, en Colombiana de Trasplantes hemos llegado a 28 de 32 departamentos llevando los medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados. Tenemos un récord de cumplimiento de casi del 95%, que no importa la zona del país, los medicamentos le llegan a las personas. Quiere decir que en Colombia sí se puede cumplir a cabalidad con la logística y la entrega de los medicamentos si hay un compromiso corporativo que lleve a cabo esa función. Y nuestra corporación ha dado resultados al respecto. En trasplantes no olviden que nosotros estamos pendientes en una primera fase de los pacientes que ingresan a lista de espera, luego tenemos una segunda fase que es cuando se hace el trasplante, y luego no es que abandonamos al paciente, se queda con nosotros de por vida hasta su momento de fallecer. Tenemos pacientes que llevan más de 30 años con nosotros haciendo seguimiento post-trasplante, que tiene que contar con la garantía de la atención no solo de nefrología en el caso de riñón, sino de toda la atención multidisciplinaria. Estamos hablando de psicología, nutrición, seguimiento por enfermería, etcétera, etcétera, y sobre todo, para que esto sea una garantía total, la entrega de los inmunosupresores.
Entonces, sí se ha dado cumplimiento y podemos estar satisfechos de que el país tenga una sobrevida de los injertos, es decir, del órgano colocado en los pacientes, que es muy superior en Latinoamérica. Y eso es un dato que no deberíamos olvidar. Sí funciona el proceso de trasplantes en Colombia y los pacientes pueden tener la garantía de que reciben sus medicamentos a tiempo. Por supuesto, habrán casos particulares que quizás no nos competan a nosotros hablar, sino a un ente regulador en donde eso no se cumpla, pero pues digamos que no es el momento para hablar. Pero puedo dar fe de nuestra corporación de que se entregan completamente y que los datos están en la página web si ustedes los quieren revisar. Podría usar. Casanares ha sido declarado como uno de los departamentos potencialmente pues muy óptimo para donar órganos frente al la gran número de accidentalidad que se registra en la capital casanareña o en el departamento, y la mayoría son jóvenes. Siempre el hospital solo tiene específico, como ustedes mismos lo explican, para donar ciertos órganos. ¿Cómo convencer a esas familias de esas personas que tienen esos siniestros viales y que siempre la mayoría son por trauma craneoencefálico, como ustedes mismos lo explican, para poder que se conviertan en esos potenciales donantes? Nosotros conocimos la historia de un joven también que estuvo en coma y que acá en el hospital incluso los familiares tomaron la decisión de donar sus órganos, y ellos nos contaban en la entrevista que para ellos era muy confortable saber que su familiar iba a estar en alguna parte del mundo con vida, que iba a ser parte de una vida y que iba a permanecer vivo a través de otra persona. Así no pudieran conocer quién era esa persona, pero pues los fortalecía mucho como familia. Claro, esa es una pregunta del doctor Aldana, que es experto en entrevista familiar. Buenos días. Lo importante primero es superar todas estas leyendas urbanas que existen, todos estos mitos. Primero, pues diciéndole a la población en general que a nivel científico es muy difícil, pues superar, todos estos temas de compatibilidad de un donante y un receptor. Es muy difícil pues que exista un tráfico de órganos, porque digamos que la parte de grupo sanguíneo, la parte de antropometría, la parte de HLA, todo esto es importante para la compatibilidad del paciente. Aparte de eso, las personas que hacen estos rescates de órganos son personas especializadas con supraespecializaciones, personas que requieren un equipo complejo, requieren de una institución compleja para poder realizar todos estos procedimientos, y esto, digamos que esto en otros ámbitos no se podría hacer. Entonces hay que darle a la población en general la tranquilidad de que el proceso en Colombia se hace de la mejor manera, de que el Instituto Nacional de Salud cuenta con una lista de espera y pues digamos que una red que garantiza de que no va a haber ningún inconveniente con respecto a la donación. Doctor Aldana, una pregunta que nos hacen a través del DM del hospital es: una vez el familiar acepta la donación, ¿se pierde contacto con esa familia? ¿Se está haciendo de pronto algún tamizaje con ellos? O sea, ¿se pierde el contacto con ellos de una vez el donante acepta? No, cuando se hace la entrevista familiar, nosotros, digamos, siempre tenemos un contacto, pues dentro de la entrevista familiar se genera una empatía con la familia, se deja un número telefónico pendiente. No es que en el momento de que el paciente sea donante como que salga la familia, no, porque de todas maneras es un proceso que demora un tiempo, pues mientras se toman los paraclínicos, mientras se hace pruebas de grupo sanguíneo, HLA,
infecciosas, o sea, digamos que son unos tiempos en donde la familia puede seguir pues visitando a su familiar sin ningún problema, y de todas maneras nosotros mantenemos una comunicación directa con la familia, y hay que tener en cuenta que todo el proceso se hace en la misma institución donde, digamos, se generó el donante. Entonces, digamos que hay una creencia que es que el paciente es donante y me llevé el cuerpo para algún lado, y eso no es cierto. O sea, todo el proceso, digamos que si el paciente se detectó acá en el hospital, se hizo toda la gestión acá en el hospital, pues todo se hace acá, se pasa a las mismas salas de cirugía de acá, se entrega el cuerpo, digamos, acá mismo en la morgue del hospital. Entonces todo el proceso se hace en el mismo IPS generadora del paciente, y pues en la misma IPS se entregaría el cuerpo a la familia. Entonces, digamos que, y pues nosotros como coordinadores de donación y trasplante siempre tenemos como comunicación directa con la familia, siempre dejamos un número, y cuando termina el proceso los llamamos, les agradecemos todo el proceso de la donación, y pues les informamos cuál es el siguiente paso, porque pues depende de cuál hubiera sido la causa de muerte del paciente. Recordemos que si es un paciente de muerte natural, pues se entregaría de una vez el cuerpo pues para hacer pues toda la parte fúnebre, pero si es un paciente de un accidente de tránsito o cualquier clase de trauma, pues iría posteriormente a medicina legal. Pero pues nosotros como coordinadores de donación y trasplante siempre estamos en comunicación directa con la familia y les informamos en qué va el proceso, en qué momento vamos del proceso. Muy buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es, generalmente se conoce, digamos que las personas donantes son las atléticas, las que hacen deporte, ¿sí? Como pues las que de pronto tienen una mejor vida saludable y que puede obviamente donar de mejor manera. Y la segunda es, una persona que ha recibido la donación al fallecer, ¿puede ser donante? Bueno, para responder tus dos preguntas, la inicial, no necesariamente tienes que ser una persona atlética para ser donante de órganos. La realidad es que en nuestra población, por tener una pirámide poblacional donde el porcentaje mayor es la población longeva, la mayoría de nuestros donantes hoy en día son pacientes, primero, ya con una edad avanzada, y que la muerte encefálica se genera a raíz de un accidente cerebrovascular. Entonces, partiendo por ahí, nuestros donantes no son, la mayoría no son atléticos, si bien sí hay donantes jóvenes, pero no necesariamente tienen que ser, pues tener una rutina de ejercicio constante. Realmente nuestros donantes pueden llegar a tener algunas comorbilidades, llámese hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, y eso no le implica que no pueda llegar a ser donante. ¿Listo? Nosotros miramos cada caso según como en el momento de que tenemos la muerte encefálica por paraclínicos y estudios, si realmente aplica para donación y sus órganos son óptimos para trasplante, ¿listo? Asegurando una sobrevida del injerto como tal. Si ya vemos que la persona tenía múltiples comorbilidades, no era juicioso, no era adherente al tratamiento, porque también tenemos esos casos, pues lastimosamente no nos vamos a ir con un proceso de donación y trasplante que va a ser fallido, precisamente porque los órganos ya están comprometidos en su organismo y su forma de funcionar como tal. La segunda pregunta, en cuanto a los trasplantados. Ok, en cuanto a los trasplantados, si pueden donar otra vez, claramente, ellos pueden, no el órgano que fue trasplantado, pero sí pueden tener, no sé, el hígado, los pulmones, el corazón, el páncreas, el intestino, dependiendo, pero el órgano trasplantado no puede volver a ser donado. El ideal sería que todo el mundo tuviera como la conciencia de donar órganos, independientemente del momento de su muerte. ¿Ves? Porque a pesar de eso, como te digo, muy pocos van a poder llegar a donar órganos como tal, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde vamos a fallecer. Y en el caso de que sí lo logremos, pues que tengamos como
todo ese camino para que podamos llegar a hacerlo efectivamente. Quiero añadir algo en cuanto a entrevista familiar de una pregunta pasada. Nosotros podemos tener varios escenarios en una entrevista familiar, pero lo que nos encontramos son dos que son como factor común. Primero, que la familia esté de acuerdo en donación porque ya sea una familia sensibilizada y se haya hablado en vida de que la persona que falleció quiera donar órganos. Entonces, la familia va a propender a realizar, a hacer efectiva esa última voluntad de su familiar, y esto les va a ayudar en el proceso de duelo para que lo transiten sanamente. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Y podemos tener un segundo escenario en donde la familia está totalmente negada, primero a un diagnóstico de muerte encefálica porque no aceptan que su familiar, a pesar de que tiene signos vitales en un monitor, ya falleció. Es algo que choca socioculturalmente porque uno piensa que porque el corazón sigue latiendo la persona sigue con vida. Entonces, cuando no aceptan ese diagnóstico de muerte encefálica, es muy difícil que acepten también una donación. Y ahí podemos empezar a ver, además, si es una muerte violenta de algún joven, o sea, es algo agudo, podemos ver que empiezan a hacer duelos patológicos. En cuanto a eso, como profesionales de la salud, vamos a propender por la salud y la vida, no solo de la persona que falleció, sino de los familiares. Entonces, cuando hay duelos patológicos, tampoco seguimos en el proceso de donación. Doctor Rosaner, ya para finalizar esta rueda de prensa, ¿seguirá el Hospital Regional de la Monarquía como único receptor y hospital de referencia en toda la monarquía colombiana autorizado para la donación de órganos? ¿Y dónde obtener más información? El Oro es el líder regional, pero no es el único que puede generar órganos. Simalink lo puede hacer. La Clínica del Casanare y todas las instituciones de salud que tengan unidad de cuidado intensivo, un servicio de urgencias y reanimación, ojo a lo que voy a decir, tienen la responsabilidad de ser generadores de órganos. Lo que pasa es que el Oro ha sido líder, y por eso uno pudiera identificar al Oro como la única institución en la Orinoquía que está cumpliendo esa función, y por eso venimos acá, les felicitamos constantemente, les animamos, traemos capacitaciones, pero este es un compromiso de todas las instituciones de salud. Ahora, no es solo el Casanare, los departamentos circundantes tienen la misma responsabilidad, pero yo sí veo valioso algo, y es que cuando una institución, de forma autónoma, con el apoyo que hemos dado, toman el liderazgo, vale la pena reconocerlo. Y a mí me parece muy bien que todos los casanareños sepan que su hospital, ¿sí?, es líder en el departamento y en la región, en la generación de órganos, en el reporte y en estar muy pendientes de la capacitación. Y es bueno que los casanareños tengan orgullo de su hospital. Eso también va a hacer que se estimule a otros hospitales e instituciones a que puedan participar también en el proceso. Pero nuestra idea en últimas es incentivar a que todos lo hagamos, de tal manera que si unimos fuerzas, muchos más pacientes, incluso de este departamento, van a ser beneficiados con el trasplante de órganos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Canales oficiales para obtener más información? Claro que sí, lo podemos hacer a través del canal oficial para todo el país, que es la red de trasplante que está en www.ins.gov.co, que es el canal del Instituto Nacional de Salud, que es como el medio constante. Está la Fundación Donar Colombia, www.fundonarcolombia.com, que ahí pueden encontrar información sobre donación. Y por supuesto está Colombiana de Trasplantes en su página oficial, hay un link de donación donde pueden hacer preguntas. Si nos quieren seguir en Instagram, en estas labores que nosotros hacemos, es fácil, INSProvida, INS Provida. Esa es digamos que el departamento, el proyecto, que como lo mencionó la jefe Vanessa, va a las diferentes instituciones, hacemos estas mismas actividades y ahí pueden tener información constante, nos pueden escribir por mensaje directo y también lo que necesiten, estamos atentos, porque puede existir, por ejemplo, que queden más preguntas de esta intervención que estamos haciendo y seguramente nos puedan citar, podemos hacer algo desde Bogotá, no hay problema, y con mucho gusto respondemos sus inquietudes, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad, que tengan un feliz día.